desde el propósito de Dios. Y cuando vemos la escritura de lo que Él quiere, es una iglesia gloriosa, santa, sin manchas, sin contaminación. O sea, es una iglesia que tiene un perfil ya diseñado por Dios. No es un perfil establecido por los hombres. No es un perfil establecido por una asamblea de una iglesia, lo que la iglesia debe ser. Ya está dicho. Ya está dicho cómo quiere. Es muy diferente a lo que pasa hoy en día en las bodas. Hoy es la novia la que va como quiere. Se viste, va a escoger el vestido que quiere, el peinado que quiere, el calzado que quiere. Va de la forma que ella quiere a presentarse al que va a ser su esposo. Mientras que en el caso de la iglesia es Él el que ya decidió cómo debe ir la iglesia. Él dijo cómo debe ser la iglesia. No tenemos por qué hacer una reunión para definir cómo va a ser la iglesia. Ya está. Por eso decía, ya está preestructurada. Él ya dijo cómo quería la iglesia. Él ya la diseñó. Y por eso cuando yo no hago según su diseño, yo me estoy saliendo del propósito de Dios. Cuando yo establezco cómo debe ser la iglesia, entonces me estoy saliendo de ese plan que Él ya predeterminó. No solo que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, sino cómo debe ser esa iglesia. Porque Él ya dijo cómo debe ser. Que ni las puertas del infierno prevalezcan contra ella. Una iglesia vencedora en todo el sentido de la palabra. Pero quiero definir la iglesia gloriosa en lo que Pablo dijo aquí en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas 2:20. Algunos ya se lo saben de memoria. ¿Por qué digo que esta es la iglesia gloriosa? Porque le está hablando a la iglesia. Y le está hablando a una iglesia que perdió su enfoque, perdió el diseño. Pero gloria a Dios que a pesar de que perdió el diseño, Pablo nos revela para nosotros ese misterio escondido. Él no dejó de revelarlo. No está diciendo que la iglesia era así, está diciendo que la iglesia debe ser así. Por ejemplo, cuando Pablo le revela a la iglesia de Éfeso la iglesia gloriosa que dice en Efesios 5, no porque la iglesia de Éfeso haya sido gloriosa, es porque Él nos está revelando lo que es la iglesia gloriosa. Ahora veamos entonces lo que dice aquí en Efesios capítulo 2 y versículo 20. Gálatas 2:20. Gracias. Quería probar si me estaban poniendo atención allá. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Leámoslo todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me dejaron solo. Leamos la primera parte todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quedemos ahí otra vez, todos juntos. Amén. Mas vive Cristo en mí. Decía que el problema de la iglesia en aquel tiempo no entendió primero su origen, como ya vimos, pero tampoco entendió qué era la iglesia. Y lo vio desde una perspectiva judía, bajo un énfasis, bajo el sistema judío, y quiso establecer el sistema judío dentro de la iglesia. Y por eso fue que la iglesia tuvo mucha influencia judía. Y el judaísmo fue una de las trampas que la iglesia tuvo
y que le evitó y le estorbó crecer. Pablo por eso criticaba a la iglesia de Galacia. Ya no viváis bajo el yugo de esclavitud, si ustedes fueron libres, porque están viviendo en la carne, o sea, bajo los reglamentos de la ley, pero no bajo la regla del Espíritu. ¿Por qué? Esa misma queja fue para la iglesia de Roma, y por eso en Romanos 7:6 les habla del régimen del Espíritu y ya no el régimen de la letra, del régimen nuevo. Estaban viviendo bajo un régimen antiguo, pero no se habían sometido al régimen de Dios. En otras palabras, la iglesia no entendió, aunque era iglesia, aunque eran nacidos de nuevo, pero no entendió lo que era la iglesia. Y ese es el mismo problema del día de hoy. Por eso es que la iglesia capta diferentes sistemas, diferentes estrategias de los estilos del mundo. Hoy muchas de las actividades que hace la iglesia es puro mundo. Si hay un cantante o un artista del mundo que hace tal cosa, los cantantes de la iglesia quieren hacer lo mismo, el mismo estilo. Si hay un predicador, como actúa uno de los conferencistas del mundo, así también él quiere hacer según el mundo. Y de alguna manera el mundo se nos está introduciendo a la iglesia y no entendemos realmente qué es lo que la iglesia gloriosa es y debe ser. Y por eso es que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar sobre eso en este pasaje. Cuando decimos que la iglesia no entendió, aunque era una iglesia nacida de nuevo, porque le está hablando a la iglesia, pero no era una iglesia que vivía según el Espíritu. Hay dos cosas diferentes: el nuevo nacimiento, pero el vivir nacidos de nuevo. Por eso Jesucristo dijo, o Pablo dijo a la iglesia, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es vivir como nueva criatura. O sea, es consecuencia de haber nacido de nuevo. Yo vivo como nueva criatura. Yo vivo nacido de nuevo. El problema es cuando nazco de nuevo, pero sigo viviendo según la cultura del mundo, según el sistema del mundo, según las costumbres, según los hábitos, según las obras de la carne. Y si ustedes recuerdan, a Gálatas es al que Pablo, la iglesia de Galacia es al que Pablo resalta mucho las obras de la carne y la vida en el Espíritu, a que dejen las obras de la carne y que vivan según el Espíritu. Ahora bien, cuando dice entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿de qué iglesia está hablando aquí? Cuando está hablando con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿de qué está hablando? De una iglesia que entiende que es una iglesia cambiada, de una iglesia nacida de nuevo. No puede ser iglesia de Jesucristo, ni mucho menos gloriosa, si no es nacida de nuevo. Yo no soy iglesia por asistir a la congregación. Yo no soy iglesia por ser parte de o por tocar en el teclado o la guitarra, o por ser parte del grupo de la iglesia. Yo no soy iglesia de Jesucristo por eso. Yo soy iglesia porque soy una persona nacida de nuevo por la obra redentora de Cristo Jesús. Una persona nacida de nuevo, esa es iglesia. Pero una persona que no ha nacido de nuevo solo es parte de la iglesia, pero no es iglesia. Solo es parte de la iglesia, ¿qué dijéramos? De la congregación, pero no es iglesia. Porque iglesia es una persona que está juntamente con Cristo crucificada. ¿Qué significa una persona que está juntamente con Cristo crucificada? Una persona que ha muerto al pecado. ¿Qué más? ¿Qué más significa una persona que está crucificada con Cristo? Una persona que ha entendido que ha sido sepultada al pecado. No solo está muerta, sino sepultada, pero que ha resucitado a vida nueva.
Por eso urge predicar en la iglesia el nuevo nacimiento. En cierta ocasión criticaban a un predicador que hablaba mucho del nuevo nacimiento. Y le dijeron varios hermanos, se reunieron un día y le dijeron: ya, pastor, predíquenos otra cosa. Solo nuevo nacimiento y nuevo nacimiento y nuevo nacimiento. Y le hace la pregunta, le dice: ¿y por qué nos predica solo el nuevo nacimiento? Y él les dice: porque es necesario nacer de nuevo. Por eso les predico el nuevo nacimiento. Una iglesia que ha sido crucificada en Cristo, no una iglesia que ha cambiado de religión, no una iglesia que ha cambiado de doctrina, no una iglesia que ha cambiado de estrategia. Es una iglesia, es una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Qué diferencia? Amén. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia: la iglesia de Jesucristo es la iglesia crucificada juntamente con Cristo, la iglesia que está identificada con Cristo, la iglesia que está viviendo la misma experiencia que Cristo tuvo. No puede ser una iglesia o una congregación o un individuo que no está identificado juntamente con Cristo. Puede estar identificado con el sistema o la doctrina de la iglesia, pero no con Cristo. Por eso es importante el vivir crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué es estar crucificado con Cristo? A ver, unas 2 o 3 opiniones. No opiniones, sino 3 declaraciones de lo que dice la Escritura. Una iglesia que expresa a Cristo, pero una iglesia crucificada juntamente con Cristo, ¿cuál es? Una iglesia que ¿qué? Que el pecado no tiene nada que ver con ella. ¿Qué dice 1 Juan 3:9? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice 1 Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y entonces, ¿quién es iglesia? Entonces, ¿qué es la iglesia? Ahora se me quedaron calladitos. Entonces, ¿qué es la iglesia? Una iglesia que ¿qué? Según aquí, ¿qué dice? El que es nacido de Dios, ¿qué hace? Entonces, ¿por qué tanto pecado en la iglesia? Porque no hemos entendido lo que es iglesia. Solo hemos entendido lo que es congregarnos, pero no vivir como iglesia. Hemos comprendido lo que es tocar en el grupo, pero no es vivir como iglesia. Hemos comprendido lo que es ministerio, pero no lo que es iglesia. Enseñamos mucho del ministerio, pero no enseñamos lo que es iglesia. Y porque lo vemos desde una perspectiva, ¿qué cosa? Técnica, desde un punto de vista de algo como un establecimiento, pero no como la vida de Cristo en cada persona. Entonces, una iglesia es una iglesia que entiende que ¿qué cosa? Que si es nacida de nuevo, debe morir hacia la carne y vivir en el espíritu. Por eso es que hoy, al finalizar, voy a hacer un llamado al arrepentimiento. Y vamos a tener todo un público nacido de nuevo. Amén. Ahora bien, entonces, ¿por qué la iglesia hoy practica el pecado? No, hermano, yo no adultero, yo no fornico, pero miente, roba, pero murmura, pero critica, pero no hace según el diseño, no hace según el plan de Dios, no hace según el propósito, no se somete al gobierno del Espíritu. Eso es pecado.
está practicando el pecado. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido el ser crucificado juntamente con Cristo. Por eso era que Pablo le decía a la iglesia de Roma que dejen las obras de la carne y que vivan en el Espíritu. Ocupa todo el capítulo 6 y 7 de Romanos para explicar la vida de la carne, pero el capítulo 8 explica lo que es ser guiado por el Espíritu, lo que es vivir en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque no habían entendido esa diferencia. Había la mezcla de una iglesia nacida de nuevo pero viviendo en la carne. La iglesia de Colosa fue otra iglesia. ¿Qué le dice Pablo en Colosenses 1:13? ¿Qué dice Colosenses 1:13? Sabiendo que habéis sido, ¿qué cosa? Trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Ellos no entendieron que ser iglesia era ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Quiere decir que estaban todavía viviendo en el reino de las tinieblas, a pesar de que eran iglesia, a pesar de que sus costumbres, su estilo de vida, sus hábitos, su expresión era de una naturaleza que vieja, pero no de una naturaleza nueva. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es iglesia, una iglesia que ya no tiene la naturaleza vieja, sino ahora tiene la naturaleza nueva en Cristo Jesús, porque dice que le fue puesta la simiente de Dios. El pasaje de Juan capítulo 3 y versículo 9 que leímos, que dice: no practica el pecado. ¿Por qué? No porque es de Marte, no porque es de Venus, no porque es extraterrestre, es porque la simiente de Dios fue puesta en él. Y por eso dice Juan 1:13, ¿qué cosa? Cuando habla de los hijos de Dios en el versículo 12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, ¿qué dice? A los que son, ¿qué dice el versículo 13? Los que son engendrados no por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de mi Padre. Los que tienen la genética de mi Padre, los que tienen los genes del Padre. Eso es lo que es la iglesia, y la iglesia gloriosa. No puede ser iglesia gloriosa si tiene otros genes, ni mucho menos la iglesia de Cristo. La iglesia gloriosa es la que tiene la genética del Padre. Amén. Amén. Y cuando está hablando de la semilla, si yo siembro, pensemos en alguna semilla, un durazno de melocotón. Si siembro la semilla de durazno de melocotón, ¿qué es lo que me va a dar? No me va a dar durazno chiquitito, no me va a dar un durazno diferente, ni me va a dar un durazno, ¿qué? Grandote. Me va a dar el durazno de acuerdo, porque ahí en la genética ya va implicado ¿qué? Tamaño, sabor, color, forma, tiempo. Eso es lo mismo que está implicado en nosotros. La nueva naturaleza también tiene forma, tamaño, tiempo, sabor, estatura, porque habla de la medida de la edad de la estatura de la plenitud de Cristo. La genética del Señor ya está puesta en nosotros y ya trae eso. Por eso es que esa genética, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? No es mi esfuerzo propio. El fruto del Espíritu es el fruto de esa nueva naturaleza que ha sido puesta en mí. Y por eso es que Pablo dice: la iglesia de Jesucristo es la iglesia que vive crucificada juntamente con Cristo. Gracias por los dos amenes. Si no, no es iglesia de Cristo, es iglesia del pastor que está presente, pero no es iglesia de Cristo.
Es iglesia con el nombre de alguna misión, pero no es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo la que vive crucificada juntamente con Cristo. No es la que se mantiene sufrida. Aquí llevando mi cruz, hermano, llevando mi cruz. No, esa iglesia no es la iglesia sufrida. Es la iglesia que vive y que ha dejado la vida de la carne y vive la vida del Espíritu. Amén. Amén. ¿Cómo está, hermano, aquí sufriendo, llevando mi cruz? No, esa no es iglesia. Esa es víctima. Es la iglesia víctima, pero no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, ¿cuál es? La gloriosa, la que ha muerto a la carne, pero vive la vida en el Espíritu. Amén. Que tiene la naturaleza de Cristo. Que tiene la naturaleza de Cristo. Por eso es que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, volvemos al principio. Dios le dio la promesa a Abraham, que le dijo: de tu simiente serán benditas, ¿qué cosa? Y cuando leemos en Gálatas capítulo 3, ¿qué nos trae al recuerdo? Tres 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas, ¿qué dice? Y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, ¿qué dice? Entonces, cuando dice en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, ¿de quién estaba hablando? Según la escritura, ¿de quién estaba hablando? De Cristo. Y en su simiente, la cual es, ¿qué dice? Es Cristo. ¿Por qué? Porque el único que puede ser transformado es el que tiene la simiente de Dios. El nacido de nuevo es el que tiene la genética de Dios. Por eso urge ya no predicar un evangelismo light, ya no un evangelismo tradicional, ya no un evangelismo sacado de internet. Urge predicar el evangelismo establecido en el reino de Dios, porque no podemos tener solo gente o personas establecidas en un local que están pensando que son iglesia, pero no son nacidas de nuevo. La iglesia de Cristo es la iglesia que es nacida de nuevo. Amén. 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 Una vez llegó preocupado un pastor conmigo y me dice: fíjese que tengo 300 hermanos en la iglesia, 300 discípulos, pero de ellos solo hay como 30 que realmente están metidos en el diseño y están haciendo la voluntad de Dios. Le dije: entonces tu iglesia solo son 30, los demás no son iglesia, solo son oyentes, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, los demás no. Y entonces, ¿qué hago con los demás? Pues llévalos a que se arrepientan, llévalos a que sean iglesia, y si no quieren, pues no puedes hacer nada más. Porque no eres tú el quien vas a transformar, sino es el Espíritu Santo. Tu responsabilidad es guiarlos a toda verdad y guiarles a la verdad de Dios. Y si no quieren, pues no han nacido de nuevo. No te preocupes, trabaja con los que han nacido de nuevo. Preocúpate por los nacidos de nuevo. Trabaja con los nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque solo los nacidos de nuevo van a dar fruto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y también dice quiénes son los que van a dar fruto según Juan 15. El que está en mí, ¿qué dice? Y yo en él, no otro, lleva mucho fruto. ¿Quiénes son los que van a dar fruto entonces? Los que están en él y él en Cristo. O sea, los que han crucificado y están crucificados juntamente con Cristo.
Entonces, por esas razones que debemos de entender y comprender qué es la iglesia gloriosa o qué es la iglesia en sí. Es la iglesia cambiada, es la iglesia nacida de nuevo. Amén. Amén. Aunque sea apóstol, aunque sea profeta, aunque sea evangelista, aunque sea pastor, y aunque sea maestro, discipulador y lo que sea, si no he nacido de nuevo, no soy iglesia. La función apostólica solo es un nombramiento. Lo que me hace iglesia no es por ser apóstol, lo que me hace iglesia es porque soy nacido de nuevo. Amén. 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 Aleluya. Lo que me hace discipulador no es por el cargo, es porque soy nacido de nuevo. Lo que me hace iglesia no es porque el pastor me dio la oportunidad de tocar, no, es porque soy nacido de nuevo. Por eso soy iglesia de Cristo. Y eso es lo que Pablo está volviendo a la iglesia de Galacia hacia ese entendimiento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No me respondan, pero ¿cuántos estamos con Cristo juntamente crucificado? Ese es el punto hoy muy importante. ¿Cuántos pastores hacemos lo que queremos? ¿Cuántos discipuladores hacen en el grupo lo que quieren? ¿Cuántos hermanos en la iglesia hacen lo que quieren? Eso significa que no estamos con Cristo juntamente crucificados. Porque yo no debo hacer lo que quiero, sino yo debo hacer lo que Cristo estableció de lo que quiere que yo haga. Por eso Pablo, cuando el Señor se le aparece, ¿qué es lo primero que él dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la iglesia de Jesucristo. El que sigue el diseño, el que sigue el plan, el propósito del Padre, esa es la iglesia nacida de nuevo. Amén. ¿Por qué entonces hay que predicar el nuevo nacimiento? Porque es necesario nacer de nuevo. Amén. Amén. Muy bien, entonces en primer lugar, la iglesia gloriosa es una iglesia cambiada. En segundo lugar, ¿qué dice ahí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo, ¿qué dice? Una iglesia entonces que ya no vive ella. Pero entonces, ¿yo qué soy? Entonces, ¿yo dónde estoy? ¿Y yo qué valgo entonces? ¿Qué valen mis ideas? ¿Qué valen mis qué? Mis planes. ¿Qué valen mis qué? Mis conceptos, mis anhelos, mis metas. Es una iglesia no solo cambiada, sino es una iglesia que ya no vive ella, sino que entiende que vive para Cristo y haciendo la voluntad del gobierno del Espíritu en su vida. Es una iglesia que entiende que ha sido sometida al gobierno de Dios. Por eso Pablo entendió eso cuando se convierte. Entendió que entrar a la iglesia era entrar al gobierno de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando lo evangeliza, cuando le habla y él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué está haciendo él? Poniéndose a disponibilidad, a disposición de Jesucristo. Y por eso es que le dice Jesucristo: ve a la calle derecha y ahí se te dirá, y entra en tal y tal casa y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué significa eso? Que le enseñó a seguir, ¿qué cosa? Directrices. Que le enseñó que la vida en Cristo es gobierno. Que le enseñó que la vida en Cristo es ser trasladados de un reino, pero es llevado a ¿qué cosa? A otro reino. Es un cambio de reglas. Estas son reglas según el mundo, pero estas son reglas según ¿qué cosa? El gobierno de Dios. Las reglas del Espíritu. Por eso dice: ya no vivo yo.
El problema de la iglesia es que todavía vivimos queriendo ser iglesia, pero todavía nosotros mismos. Por eso Jesucristo dijo en Juan 5:30, y lo vamos a leer en varias versiones. Juan 5:30, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Cristo mismo? Fíjese que Cristo lo dijo así. ¿Qué dice? No puedo yo hacer nada por mí mismo. No es incapacidad, sino que es que él entendía, que Cristo mismo entendía que ¿qué? Que estaba en el gobierno del Padre. Vino aquí para hacer la voluntad del Padre. No vino aquí para hacer lo que él quería. No vino a hacer aquí para hacer lo que él se le ocurría, sino vino aquí para hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. Él vino aquí a edificar la iglesia que el Padre trazó. Él no aquí se le ocurrió el plan de la iglesia. No dijo la iglesia yo la quiero así. Él vino a cumplir y está cumpliendo el propósito que el Padre trazó desde el principio de la creación. Amén. No hay nada nuevo. Él está realizando lo que el Padre trazó desde antes de la fundación del mundo. No fue un invento de Jesús. No fue que dijo, bueno, los judíos o el pueblo es así, yo voy a hacer la iglesia así. No es sustituir algo, es hacer algo que Él ya planificó y ahora lo está haciendo realidad a través de la obra del Espíritu. Pero para eso Él dijo, yo no hago nada, ¿qué cosa? Por mí mismo. El problema es que la iglesia, ministerios, hacemos las cosas por nosotros mismos. Lo que nosotros queremos. Lo que nosotros asumimos que el Espíritu Santo nos está diciendo. Lo que nosotros pensamos que es inspiración del Espíritu. Y por eso es que la iglesia está como está. ¿Por qué razón? Porque estamos asumiendo y estamos haciendo lo que nosotros queremos. Mientras que Jesús, ¿qué dijo? Mire la posición de Cristo, muy diferente a la posición de la iglesia hoy. Hoy es la iglesia la que le dice a Jesucristo qué es lo que debe hacer. Si no, solo déjeme poner un ejemplo. Y no es que tenga don de sospecha, sino sencillamente yo fui también parte de esto hasta que lo entendí. Señor, te pido que bendigas al hermano, te pido que hagas esto, que lo transformes. Te pido que la iglesia sea así. Te pido que esto, Señor, yo que tengo estos planes, este año yo quiero hacer esto y esto y esto. Y tenemos a un Jesucristo como que, como el servidor y no como el amo. Señor, hoy voy a ir al Congreso, guarda la casa, protege al perro, mira el gato está ahí. No quiero que nada le pase, Señor, que cuando venga regrese todo y lo encuentre todo igual como lo dejé, Señor. Es un policía de seguridad, ¿verdad? Señor, que ahora que este avión se va, que no se caiga, Señor, porque quiero regresar a contarle a la iglesia gloriosa. Lo tenemos como un sirviente. Estamos haciendo nosotros lo que queremos y le estamos diciendo a Jesús que haga lo que nosotros queremos. Padre, tú sabes que mi hijo está así, no anda muy bien, Señor, pero transforma, cámbialo, Señor. Le estamos diciendo lo que queremos, cuando es nuestra responsabilidad guiarlo en el camino del Señor. Le estamos a Él echando toda la responsabilidad. Eso no es ya no vivo yo, ese es vivir nosotros.
La iglesia gloriosa no es una iglesia cambiada, sino una iglesia que ya no vive ella, ya no hace las cosas no por incapacidad, sino porque sabe que está en el gobierno del Espíritu, que ahora son otras reglas, que ahora son otros principios, que ya no es el sistema del mundo. Y si hablamos de sistema, llamémosle, ese es el sistema del reino de Dios. Por eso dice que fuimos predestinados para hacer ¿qué cosa? Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y la palabra conforme, ¿qué significa? Conformado significa que se sigue un modelo, que se sigue una regla, que todo se hace en base a los principios que están establecidos. Pero hoy es la iglesia conformada como ella quiere. Hoy es la iglesia la que decide cómo se va a presentar. Hoy es la iglesia la que decide, no, eso no se puede. Eso de que vamos a ser santos, eso es imposible, no se puede. La iglesia determina eso. Cuando el Señor dice, sed pues vosotros santos como vuestro Padre Celestial es santo. Mire qué diferencia. Y la iglesia es la que define la doctrina. La iglesia es la que define qué va a hacer, si cree en la sanidad o no cree en la sanidad. Ahora hay un sinfín de congregaciones que no creen en la sanidad divina porque ellos determinaron no creer. Cuando yo veo en la escritura que dice, yo soy Jehová tu sanador. Entonces, no es lo que determina la iglesia, sino es lo que el Padre ya determinó. Por eso es que la iglesia gloriosa es la que ya no vive ella. Ahora, ¿por qué no vive ella? Porque ha sido puesta una nueva ¿qué? Naturaleza, la naturaleza de Cristo. Y veamos algo glorioso aquí. Y volvamos a Gálatas para hablar de Abraham. La escritura es hermosa. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 14? Todos juntos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué cosa? Otra vez, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué cosa? Otra vez. Otra versión ahí, leámoslo. La PDT dice, Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. ¿Qué otra versión? Nueva traducción viviente. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué hizo Dios con Abraham? Le dio la promesa, no solo de bendición, sino le dio la promesa de ¿qué? Según ahí, ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y para qué quiere Dios que recibamos su bendición? Para que por la fe recibamos, ¿qué dice? La promesa de ¿qué? Del Espíritu. Quiere decir que la obra del Espíritu Santo no fue solo profetizado por Joel, sino la obra del Espíritu Santo en la iglesia fue ¿qué cosa? Fue dicha desde el tiempo de ¿cuándo? ¿Desde el tiempo de cuándo?
de Abraham, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque es por medio del Espíritu que se efectúa el entrar en el gobierno de Dios, que somos nacidos de nuevo, no solo por el agua, sino por el Espíritu. Y ahí es donde es puesta la nueva naturaleza en Cristo. Alabado sea su nombre. Amén. Y por eso le dice de la simiente de Abraham. Y ya vimos que en Gálatas dice que la simiente de Abraham es Cristo. Alabado sea su nombre. Entonces, cuando dice de la promesa del Espíritu, ¿qué está hablando? Que es únicamente por la obra del Espíritu que yo recibo la naturaleza nueva y soy introducido al gobierno de Dios. Entonces ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. La promesa del Espíritu fue dada desde el tiempo de ¿cuándo? De Abraham. Y por eso es que Cristo, aquí en Hechos capítulo 1, y versículo 4, Hechos 1:4, ¿qué dice? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperanza en ¿qué cosa? ¿La promesa de quién? ¿Y cuál es la promesa del Padre? ¿Y a quién le dijo y a quién le prometió el Espíritu Santo? ¿Dónde es donde estableció la promesa del Padre? Generalmente cuando hablamos de la promesa del Padre nos vamos a Joel. Sí, Joel expresó lo que ya había sido dada. ¿A quién? Abraham. ¿A quién le fue dicho que a través de la fe los gentiles iban a recibir el Espíritu Santo? Abraham. Entonces la promesa del Padre, ¿en dónde está fundamentada? ¿En quién? En Abraham. Por eso es que Cristo les dice: esperen la promesa de ¿quién? Del Padre, lo que fue dicho en Abraham. ¿Por qué? Porque es nueva naturaleza que es puesta en la vida de las personas. La vieja naturaleza es dejada y viene la nueva naturaleza a través de la obra del Espíritu. Por eso es que hay que nacer del agua, pero hay que nacer ¿de qué? Del Espíritu. Y la promesa del Espíritu es precisamente para eso. Voy a decir algo que quizás revolucione a algunos o les mueva la silla a algunos, pero para eso me trajo el Espíritu Santo aquí. En ninguna parte de la Escritura encuentro yo que el Espíritu Santo viene a nosotros para hacernos pentecostales, pero sí encuentro cantidad de versículos que nos dice que el Espíritu Santo viene para hacernos espirituales, que es muy diferente. Es para poner la vida de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Es para hacernos espirituales. No es para seguir una tradición, no es para seguir un sistema, es para seguir la vida de Cristo, para hacernos espirituales. Y eso es lo que dice aquí en Efesios capítulo 2 y versículo 33. Efesios 2:33, ¿qué dice? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido, ¿qué dice? Del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué dice Pedro? Al principio en Hechos 2 les habla de que esto fue lo profetizado por Joel, pero les está hablando de la experiencia. Esto es lo que ustedes están viviendo. Pero cuando les habla ya de la promesa, les habla de la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Para qué?
para que recibiésemos la bendición de Abraham, para que por medio de eso, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque solo se es nueva criatura a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que somos sumergidos en el reino de Dios para vivir bajo ya no el sistema antiguo, bajo conformados a este mundo, sino conformados a la vida de Jesucristo en nosotros. En otras palabras, la llenura del Espíritu Santo no es solo para hablar lenguas. El Espíritu Santo viene en usted y en mí para establecer la vida de Jesucristo y su naturaleza en cada uno de nosotros. Eso es en realidad el verdadero avivamiento. El avivamiento no es una iglesia que habla solo lenguas. No digo que no habla, que habla solo lenguas. El avivamiento no es una iglesia solo que hay milagros. El avivamiento es una iglesia que vive la vida de Cristo, que tiene la naturaleza de Cristo, que tiene la vivencia de Cristo, que ya no vive ella, sino que vive bajo el gobierno del Espíritu. Eso es la iglesia gloriosa. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu, ¿es para qué? Para poner la naturaleza de Jesucristo en nuestra vida y que sea expresada. Por eso Pablo dijo, ¿qué cosa? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son ¿qué? Y por eso dice, Cristo en vosotros, ¿qué es? ¿Y cuál es el propósito del Padre en su oración? Para que ya no sean una sola cosa, así como tú en mí y yo en ti, así ellos sean también ¿qué? En ellos, yo en ellos y ellos en mí. Eso es la vida cristiana. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo no es solo para que hablemos lenguas. Gloria a Dios, y yo hablo muchas lenguas y me encanta hablar lenguas. Pero eso me edifica. Pero el Espíritu Santo no vino solo para que hable lenguas. El Espíritu Santo vino para transformarme y meterme al reino de Dios, y que yo viva conformado a las reglas del reino de Dios. Por eso es que ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Qué significa ya no vivo yo? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué cosa? No lo que nosotros querramos, sino lo establecido por el reino de Dios. Que vamos a hacer según lo que el Padre dijo que debiésemos ser. Porque la iglesia es precisamente no solo el plan, sino el propósito de Dios y lo que Él ya dijo que usted y yo debemos de ser. Amén. Amén. Ahora, ya no vivo yo, más que, más vive Cristo en mí. La tercera cosa es la iglesia gloriosa. No solo es una iglesia cambiada, no es una iglesia que ya no vive ella y que está en el gobierno de Dios, sino es una iglesia que expresa a Cristo. Una iglesia que manifiesta a Cristo por causa de naturaleza, por causa de la nueva naturaleza en Cristo. Es una iglesia que expresa la realidad de Cristo. ¿No fue esa la queja de Pablo a la iglesia de Colosa en Colosenses 1:3? Colosenses 3:1. ¿Qué dice? Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. ¿Qué más? Les está hablando a resucitados, pero resucitados que estaban viviendo bajo otro gobierno. Sus prioridades eran otras. No estaban expresando a Cristo.
entonces no es una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa es la que revela a Cristo, la que expresa a Cristo, la que vive según la naturaleza de Cristo. ¿Por qué razón? Dice el versículo 4, ¿qué dice? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Amén. Cuando Cristo vuestra vida, ¿qué dice? Se manifieste. ¿Cuál es la iglesia entonces gloriosa? Es la que manifiesta, ¿qué cosa? Como ya no vive ella, ahora expresa ¿a quién? A Cristo. ¿Qué es lo que nos dice de Cristo en Hebreos 1:3? Hebreos 1:3, ¿qué dice que es Cristo? Y eso tiene que ser la iglesia en relación a Cristo. Lo vamos a leer en diferentes versiones. Hebreos 1:3, ¿qué dice? El cual siendo el resplandor de su gloria, alabado sea su nombre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es Cristo? ¿Qué era Cristo? El resplandor, ¿qué dice? Siendo el resplandor de su gloria, ¿y qué más? Y la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál debe ser o qué debe ser la iglesia gloriosa? El resplandor de su gloria y la imagen misma, no otra, no parecida. La imagen misma ¿de qué? De su sustancia. Así como Cristo era el resplandor y la misma imagen del Padre, ahora la iglesia tiene que ser ¿qué cosa? El resplandor y la misma imagen de Jesucristo. Amén. Amén. Repita conmigo. Así como el Padre era el resplandor de su gloria y de su misma imagen, así la iglesia tiene que ser el resplandor de la gloria de Cristo y su misma imagen. Amén. Amén. ¿Cuál es la iglesia gloriosa entonces? La iglesia que expresa ¿qué cosa? El resplandor de su gloria y la misma imagen de ¿qué dice? De su sustancia, no es otra. Es la misma sustancia. Y cuando está hablando de sustancia, ¿de qué está hablando? De su simiente, de su semilla, no puede ser cambiada. Por lo tanto, solo los cambiados, solo los transformados son los que van a tener la imagen de Jesucristo, y solo los que tienen la imagen de Cristo es la iglesia que ha sido preparada, como dice en Apocalipsis 19:7, que es la iglesia preparada, la iglesia que es la esposa del Cordero. Por eso urge la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Y que la iglesia viva según el resplandor de ¿qué? De su gloria. ¿Y por qué es que la iglesia puede vivir según el resplandor de su gloria? Porque él ya dijo en Juan 17, ¿qué dijo? La gloria que me diste, ¿qué dice? Yo se las he dado. Si alguien me ayuda con ese versículo. Versículo 22, Juan 17, 22, ¿qué dice? La gloria que me diste, mire qué lindo, la gloria que le dio al Padre, la misma gloria, con la misma cantidad, con el mismo poder, con la misma eficacia. Esa misma gloria es la misma gloria que le dio ¿a qué? A la iglesia. ¿Por qué la iglesia puede ser gloriosa entonces? Porque ya Cristo le dio ¿qué cosa? Su gloria.
Porque ya Cristo la dotó de su gloria, la misma gloria que le dio el Padre, que fue lo que hizo que Jesucristo, como un humano aquí en la tierra, como un humano, reflejara la naturaleza del Padre. Y por eso es que la iglesia, que es compuesta por hombres y mujeres, por seres humanos, pueden resplandecer la gloria del Padre, vivir según la imagen del Padre. ¿Por qué? Porque así como a Cristo le fue dado su gloria, la gloria del Padre, Cristo le dio esa gloria a la iglesia. La gloria que me diste yo les he dado. Algunos dicen, y he oído a predicadores que dicen, Dios no le da la gloria a nadie. Yo miro aquí que sí le dio la gloria. A mí me la dio. A usted se la dio. La gloria que me diste yo se las he dado. Amén. Pero ¿para qué? No para que nos sintamos la mamá de Tarzán, sino para que vivamos según el resplandor de su gloria y viviendo en la misma imagen de su sustancia, que expresemos la imagen de Jesucristo. Y la otra razón por la cual la iglesia sí puede ser gloriosa, porque ahí mismo en Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También que los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué más? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, ¿qué dice? Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué la iglesia puede ser gloriosa? Porque ya lo hizo. Lo que pasa es que nos debemos meter a la vida del Espíritu para vivir según su ¿qué? Según su propósito, según lo que Él ya determinó. Leámoslo en otra versión, por favor. Sí, en la hispanoamericana dice: estamos seguros además de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio, porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. El 30. Y a quienes Dios destinó desde un principio, también los llamó. A quienes llamó, los restableció en su amistad, y a quienes restableció en su amistad, los hizo partícipes de su gloria. Los hizo partícipes de su gloria. Alabado sea su nombre. La PDT dice, versículo 29, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Versículo 30, Dios decidió que serían como su Hijo y por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Los aprobó dándoles ¿qué cosa? Los aprobó dándoles ¿qué cosa? Entonces no es esfuerzo humano. No es échele ganas, hermano, échele ganas. No es echarle ganas, es entrar al gobierno de Dios. No es esfuerzo humano, es de acuerdo a seguir las directrices del Padre. Hablando del esfuerzo, tiene que ver con eso, según las directrices. No es esfuerzo humano, hermano, usted puede, usted tiene, mire, usted es chispudo, usted es pilas, hágalo. No es por ser pilas, es porque está haciendo el resplandor de la gloria de Jesucristo. Y está, ¿qué cosa? Expresando la misma imagen según su sustancia. Y la iglesia hoy, puros métodos humanos, puro qué motivación, pura qué más cosas.
pura iniciativa propia. Dele, hermano, mire, si usted pudo vencer aquella prueba, ahora también esto lo puede hacer. Mire, échele ganas, no se raje, hombre. Dele, hermano, le anima a que usted lo haga. Y el pobre hermano se anima, pero luego después se frustra porque vuelve a caer. Y con el tiempo vuelve a caer. ¿Por qué? Porque no es naturaleza nueva. No es por naturaleza que se hacen las cosas, sino es por puro entusiasmo. Esto no es esfuerzo humano. Este es seguir directrices entendiendo que estoy bajo el gobierno del Espíritu. Porque he echado fuera el espíritu de desobediencia en la iglesia. Por eso es que estoy hablando ya con ese fundamento. He echado fuera el espíritu de desobediencia en la iglesia y entro al gobierno de Dios. Y entiendo que he sido trasladado al reino de Dios. Aquí en el reino de Dios es para expresar el resplandor de su gloria y la misma imagen de su substancia. Para expresar la gloria de Jesucristo, porque Él me dio la gloria. Y me dio la gloria no para que la tenga guardada, me dio la gloria ¿para qué? Para que la exprese, para que la viva. Me habilitó, me capacitó para hacer ¿qué cosa? La iglesia gloriosa. Entonces no es esfuerzo humano, es porque Él ya te habilitó para hacer la iglesia gloriosa. Él ya te dotó para hacer la iglesia gloriosa. Es porque la misma sustancia, la misma naturaleza, la misma genética que ya fue puesta en ti, trae ya el ser ¿qué cosa? La iglesia gloriosa. Esa sustancia, esa genética no trae otro tipo de iglesia. Esa genética que el Padre puso trae ¿qué cosa? La misma sustancia de su imagen. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Es como volviendo, si yo siembro un durazno, ¿qué dijimos? Durazno de melocotón. No me puede dar un durazno de ese chiquitito. Ni me puede dar un durazno, no sé cuántas clases hay, pero otra clase. Me va a dar el durazno de melocotón, de ese tamaño, de ese color, de ese sabor, de esa queta. La genética del Padre, como ya trae la gloria que fue puesta y ya me glorificó para eso, lo que Él quiere es que a través de seguir las directrices del Espíritu y andar en el Espíritu según su naturaleza, pueda llegar a ser la iglesia ¿qué? Gloriosa. La iglesia conformada a la voluntad y al propósito de Dios. Ahí es donde se cumple que hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es la iglesia gloriosa? Solo 3 hermanos aquí, solo para que resaltar. Necesito 3 hermanos aquí, solo para resaltar, resumiendo los puntos aquí. ¿Cuál es la iglesia gloriosa entonces? Es la iglesia que ha sido, ¿qué cosa? Cambiada, aprobada, como dice la otra versión. La iglesia que ha sido crucificada con Cristo. Una iglesia que tiene vida nueva. Vente para acá, por favor. Una iglesia cambiada, pero otra iglesia, ¿cuál es la iglesia gloriosa? ¿Cuál es? Vente para acá, Roberto. La iglesia que ya no vive ella. Ya no vivo para mí, sino vivo para Él. No es un coro, es la vida de Cristo. Hay coros que dicen ya no vivo yo, pero vivo para Él, pero es puro coro. No, esto es una realidad. La iglesia gloriosa es una iglesia cambiada. Es una iglesia que ya no vive ella, pero es una iglesia que expresa a Cristo. Amén. Amén. Pónganse un poquito los 3 para allá para que los de allá puedan verlo. A ver, así sesgados, los 3 sesgados. Tú quédate aquí sesgados así. Los de allá puedan ver y luego al revés para allá para que también los demás allá puedan ver. Ahora ustedes sí se van para allá. La iglesia gloriosa es ¿qué cosa? La iglesia que ha sido. La iglesia que ha sido. La iglesia que ya no vive ella. Y la iglesia que ¿qué? Entonces, ¿cuál es la iglesia gloriosa? En resumen, ¿cuál es la iglesia gloriosa? La que expresa a Cristo.
el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esa es la iglesia gloriosa. Esa es la iglesia que Cristo viene a recoger. Esa es la iglesia que tú y yo debemos ser. Amén. Dígale al hermano, esa es la iglesia que Dios quiere que tú seas. No, pero nadie más se lo está diciendo allá, dígaselo. O que se lo digan a usted, pues vaya. Esa es la iglesia que Dios quiere que tú seas, y para eso te dotó del Espíritu Santo. Para eso le dijo a Abraham que reciban la promesa del Espíritu. Y cuando Cristo habla de la promesa del Padre, está hablando de eso, del Espíritu Santo que nos viene a dar la naturaleza de Cristo, pero nos hace vivir en esa naturaleza. Nos hace espirituales, en otras palabras. Amén. 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 ¿Cuál es la iglesia gloriosa entonces? La iglesia y la iglesia que expresa a Cristo. Una vez más, es la iglesia La pregunta es, ¿somos nosotros esto? ¿Estamos viviendo eso? Si no, somos cualquier otra iglesia, pero menos la iglesia gloriosa. Por eso Dios nos está hablando lo que es la iglesia gloriosa, porque eso es la voluntad del Padre. Amén. Amén. Por eso Jesucristo dijo: los he dejado para que reciban, esperen la promesa del Padre. Alabado sea su nombre, porque solo es el Espíritu Santo el único que puede hacer y establecer en nosotros la naturaleza de Cristo, y que vivamos según el orden divino, el orden establecido por el Padre para su iglesia. Aleluya. Amén. Una vez más, ¿cuál es la iglesia gloriosa? A ver, pongámonos de pie, vamos a repetir. Yo, como iglesia gloriosa, debo vivir ahora ya a nivel personal. Yo, como iglesia gloriosa, debo vivir. Una vez más, yo, como iglesia gloriosa, debo vivir. Amén, amén, amén. Aleluya. ¿Por qué somos iglesia gloriosa? Porque Él nos dio su gloria y porque Él ya nos glorificó. Por eso tenemos la capacidad y la habilidad de ser la iglesia gloriosa, y porque tenemos la genética del Padre. Su simiente no puede dar otra iglesia más que la iglesia gloriosa. Cualquier otra iglesia que dé es seña que no tiene la simiente del Padre, no tiene la genética del Padre. Pero nosotros que tenemos la genética del Padre, esto es lo que debe producirse en nuestra vida. ¿Qué cosa debe producirse en nuestra vida? La iglesia gloriosa, la que expresa el resplandor de su gloria. ¿Y qué más? Y la imagen misma de su sustancia. Repita conmigo: yo, como iglesia gloriosa, otra vez, yo, como iglesia gloriosa, debo expresar el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Amén. Otra vez. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Otra vez, porque algunos poncharon llanta por ahí. Vamos pues. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora voltéese y dígale a dos: tú,
como iglesia gloriosa, debes expresar el resplandor de su gloria y la sustancia misma y la imagen misma de su sustancia. Vamos pues, otra vez. Tú como iglesia gloriosa debes expresar el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora todos juntos, nosotros como iglesia gloriosa debemos de expresar el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Una vez más. Algunos cambiaron las cosas. A ver otra vez. Nosotros como iglesia gloriosa debemos expresar el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Amén. No otra imagen. Otra imagen no es iglesia, ni mucho menos iglesia gloriosa. Otra imagen es otra iglesia de otra cosa. Pero la iglesia de Cristo es la que tiene su misma imagen. Aleluya. Alabe al Señor allí. Por eso nos dio el Espíritu Santo, para establecer la naturaleza de Cristo, para establecer la vida de Cristo. Para eso derramó su Espíritu en nuestra vida. Cristo en mí, la esperanza de gloria, para que ellos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean así, 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 así. Aleluya. Bendito su nombre. Expresando a Cristo con amor, su simiente nos dio, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Expresando a Cristo con amor, su simiente Él nos dio, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El tiempo llegó, la luz alumbró, diseño Él mostró, su esencia nos dio, nos reveló su gloria y poder. Toda gloria sea dada a Él y toda honra sea dada al Rey. El tiempo llegó, la luz alumbró, diseño Él mostró, su esencia nos dio, nos reveló su gloria y poder. Toda gloria sea dada a Él y toda honra sea dada a Él. El tiempo llegó, la luz alumbró, diseño Él mostró, su esencia nos dio, nos reveló su gloria y poder. Toda gloria sea dada a Él y toda honra sea dada. Sí, el tiempo llegó, la luz alumbró, diseño Él mostró, su esencia nos dio, nos reveló su gloria y poder. Lo vamos a decir ahora de una manera más afirmativa y presente. No
nosotros como iglesia gloriosa no debemos ser, sino nosotros como iglesia gloriosa expresamos el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Quitemos ahora el debemos. Nosotros como iglesia gloriosa, porque Él ya nos glorificó. Lo que pasa es que no lo hemos creído, no lo hemos vivido, pero lo somos. Amén. Porque Él nos dio su gloria. Para eso Él nos dio su gloria, nos dotó para eso. Ahora bien, afirmémoslo entonces y digámoslo en tiempo presente. Nosotros como iglesia gloriosa expresamos el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. A ver otra vez. Pero no así con flojedad, sino seguros. Vamos pues. De su gloria y la misma de su sustancia. Una vez más todos juntos, vamos. Expresamos el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Amén. Eso es la iglesia gloriosa. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Tomémonos de las manos ahí, vamos a hacer una oración. Padre de gloria, tu Hijo Jesucristo nos dio la gloria misma que tú le diste, para que seamos la iglesia gloriosa, la que Él viene a reconocer, la que Él viene a recibir para que sea su esposa. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, desato a cada hermano, a cada discípulo que es parte de la iglesia gloriosa, a que viva en la plenitud de Jesucristo, para que podamos expresar el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, para que a partir de hoy sea notorio la gloria del Padre en cada uno de nosotros, y que la misma imagen, no otra, la misma imagen de Jesucristo sea conformada por el Espíritu Santo, como dice la Escritura, de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios, a la misma imagen, no otra, sino a esa imagen de Jesucristo en nuestra vida, para que nosotros como iglesia gloriosa seamos la expresión de la plenitud de Cristo. Porque la Escritura dice que la iglesia, su cuerpo, es la plenitud de Cristo, y que vivamos a ese nivel, a esa altura, glorificando a Jesucristo en todas las cosas. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tiempo llegó, la luz alumbró, diseño Él mostró, su esencia nos dio, nos reveló su gloria y poder. Toda gloria sea dada a Él y toda honra sea dada al Rey. El tiempo llegó, la luz alumbró, diseño Él mostró, su esencia nos dio. Nos reveló
diseño Él mostró, su esencia nos dio, nos reveló su gloria y poder. Toda gloria sea dada a Él y toda honra sea dada al Rey. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a terminar esta mañana hoy aquí. Vamos a almorzar y luego regresamos para continuar con lo que el Espíritu Santo nos siga edificando, conformados a la iglesia gloriosa. Dios les bendiga.